de Israel diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura del animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. ¿Enfático Dios? Mire esto. Porque cualquiera que comiere grosura, grasa de animal, de cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que la comiere será cortada de entre su pueblo. ¿Estaba severo esto? Le dice Dios: si te pones a comer colesterol, te voy a cortar totalmente. ¿Esto es serio? Es muy serio. Entonces, entendemos que no se debe comer grasa. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar colesterol? Dice aquí la página 401, párrafo 4 de Consejos para la Iglesia: los cereales, las frutas preparadas sin grasa, insiste el espíritu de profecía, y en forma tan natural como sea posible, debe ser el alimento destinado a todos aquellos que se aseveran están preparándose para ser trasladados al cielo. ¿Está haciendo el efecto del arroz? ¿Sí o no? ¿Cómo que? No. Por ahí yo veo dos o tres bellos durmientes. Pero bueno. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 488, párrafo 3. Cuando la carne deje de ser usada como ha sido, aprenderéis una manera más correcta de cocinar y podréis suplir la carne, dice, y podréis suplir la carne con alguna otra cosa. Pueden prepararse muchos platos saludables exentos de grasa y de carne de animales muertos. Puede proporcionarse una variedad de platos simples, perfectamente saludables y nutritivos sin carne. Los hombres sanos deben tener abundancia de verduras, frutas, cereales y legumbres. ¿Cuántas cosas? Cuatro cosas. ¿Ven qué simple es la dieta? Muy simple. Entonces, del libro de Bioquímica Médica nos habla qué es el colesterol. El colesterol es quizás el esteroide mejor conocido debido a su relación con la aterosclerosis. Por eso lo conocen. No obstante, en bioquímica también tiene importancia debido a que es el precursor o el formador de un gran número de esteroides u hormonas igualmente importantes que incluyen los ácidos biliares que ayudan a digerir las grasas. ¿Interesante el colesterol? Produce hormonas suprarrenales, cortisol y adrenalina. Produce hormonas sexuales. ¿Estamos entendiendo esto? Estrógeno y testosterona lo produce el colesterol. Produce vitamina D. Produce glucósidos cardíacos. ¿Qué quiere decir esto? Que produce una glucosa, el colesterol especial para ese movimiento del corazón que lo hace las 24 horas sin parar. Y esa musculatura necesita eso del colesterol para contraerse. Produce citosteroles del reino vegetal y algunos alcaloides. Ahora mi pregunta es, ¿es malo el colesterol? No. Entonces yo le voy a hacer una pregunta a los caballeros solamente. El de alta densidad es bueno, el de baja densidad es malo. Eso vamos a estudiarlo. Hermano Rodríguez, ¿cómo está usted? Bien, hermanos, eso lo vamos a ir aclarando. ¿Está bien? Hermanos, a los hombres, ¿les gustaría que le bajen el colesterol? ¿No? Eso dolió, ¿verdad? Dolió. Si le bajan el colesterol a los hombres, le bajan la testosterona. ¿Estamos entendiendo eso? Por eso que le dolió y dice, uy, no, así tampoco, no puede así, hermano. Estamos entendiendo, hermanos, el enemigo ha querido no solamente destruir otras cosas, pero quiere destruir la mente. Vamos a estudiar todo eso acá, lo principal. Así que si produce desbalances hormonales en la mujer y el hombre, la mujer va a tener problemas de hormonas, menstruación irregular, va a tener quistes, va a tener otros problemas. ¿Por qué? Porque el colesterol se lo quieren bajar.
Recuerden que dice la palabra de Dios que no se debe comer grasa, ¿sí o no? Nada animal, nada que tenga ojito, carita ni boquita. La producción de colesterol. ¿Cómo se produce el colesterol? Junto al colesterol que se absorbe cada día en el tubo digestivo, quiere decir que hay un colesterol que se está absorbiendo en la comida, si usted come grasa, llamado colesterol exógeno, viene de afuera. Las células del organismo, las células de mi organismo, producen una cantidad incluso mayor del denominado colesterol endógeno, se llama así. Quiere decir que las células de mi cuerpo producen más colesterol que el que yo estoy comiendo en la dieta. ¿Se puede entender esto? Wow, que tus células producen. Eso no estaba en ningún libro de medicina. Yo me gradué en el 89 y los libros de fisiología médica nada hablaban de eso. Sino era en favor a la compañía de drogas que daban drogas para bajar el colesterol. Por eso estamos hablando de la verdad y no la mentira. Entonces, ¿qué pasa? Casi todo el colesterol de adentro, endógeno, que circula en las lipo, que es grasa, proteínas, mezcladas con proteínas, del plasma, se fabrica en el hígado. Casi todo el colesterol se fabrica en el hígado. Vamos a aclarar algo ahora. Pero las demás células sintetizan o producen al menos algo de colesterol. Es decir, muchas de las estructuras membranosas celulares están compuestas en parte de esta sustancia llamada colesterol. Cada glóbulo rojo está totalmente formado en su membrana de colesterol. Cada célula del cuerpo está formada de colesterol. Todas las células. Y tenemos 100 billones de células en el cuerpo. Formadas en sus células de colesterol completamente en la membrana. Ahora bien, aquí menciona que casi todo el colesterol de adentro de nuestro cuerpo se fabrica ¿dónde? En el hígado. En el hígado. Una compañía de drogas creó una pastilla y hizo un estudio. Imagínense, hermanos, si yo vendo plátano y yo le digo, mire, hicieron un estudio con el plátano y el plátano tiene este beneficio, que yo no estoy vendiendo plátano. Al final de todo dice, y si usted quiere comer plátano, yo soy el que mejor plátano produce. Bien. Una compañía de drogas que le dice a los pacientes, el médico, un visitador médico le dice al médico lo que tiene que decir al paciente, tristemente, le dice, no, que se hizo un estudio y hay muchos que producen colesterol en su hígado y por eso estamos creando esta pastilla de por vida para controlar ese colesterol que se produce en su hígado, porque ese hígado está mal educado. Fisiológicamente se produce, pero Satanás quiere bajarlo y vamos a estudiar por qué en un momento. En el capítulo 28 del mismo libro de bioquímica, háblase de la producción o síntesis, del transporte y la excreción del colesterol. Quiere decir que el colesterol puede salir del cuerpo también. El organismo es sabio. Dios le dio sabiduría al organismo. ¿Qué pasa? Menciona acá, el colesterol libre es removido de los tejidos por las HDL. Las HDL son el colesterol llamado bueno, entre comillas. ¿Está muy bien? Entonces no existe ni colesterol bueno ni colesterol malo. Esa es otra mentira de Satanás. Vamos a leerlo claramente acá para que usted vea qué hace uno y qué hace el otro. El HDL es el colesterol de alta densidad. Y la LDL es el colesterol de baja densidad. Low density cholesterol y el otro es high density cholesterol. Así que el llamado bueno transporta al hígado desde los tejidos, saca el colesterol de los tejidos, lo lleva ¿a dónde? Al hígado para la conversión en ácidos biliares. Quiere decir que este proceso lo produce la HDL. ¿Qué hace él? Él va a una célula de los tejidos, se la lleva al hígado y dice, mira, para las sales biliares. ¿Qué son las sales biliares? Cuando uno come aceite, o grasa, o aguacate, lo que sea, y eso llega al intestino delgado, la vesícula está ahí, y cuando le llega, el cerebro recibe la señal, y él hace así, y aprieta, y le envía sales biliares, y emulsifica esa grasa, la pone en partículas pequeñas, y las enzimas vienen, y entonces la digieren. ¿Estamos entendiendo esto? Quiere decir que el colesterol mismo produce sales biliares para hacer la digestión de las grasas.
¿Cuántas vesículas se pierden todos los años? Mire, eso lo hace el HDL, que es el colesterol llamado bueno. Ahora, ¿qué pasa? Dice, es importante constituyente de los cálculos biliares. ¿Quién produce piedras? La HDL. Y no era tan bonito como decían. Cualquier colesterol que usted saque de rango le hace daño a su organismo. ¿Estamos entendiendo esto? Cualquier cosa que usted altere el rango va a causar problemas. Así que el HDL, si remueve mucho de los tejidos, demasiado, puede producir las piedras en la vesícula. Sin embargo, su principal función en los procesos patológicos o enfermedades es como el factor de la creación de la aterosclerosis en las arterias vitales, causando enfermedad cerebrovascular, coronaria y vascular periférica. ¿Qué hace el HDL entonces? Si remueve mucho colesterol en los tejidos, va a producir cálculos, pero también produce la aterosclerosis. Entonces le llaman bueno. ¿Lo quieren subir todos los médicos? Mira, esto sube el colesterol bueno. ¿Y qué produce después? Aterosclerosis y cálculo en la vesícula. Entonces no existe eso, porque eso fue una mentira que Satanás nos dijo a nosotros por parte de la ciencia, de la mal llamada ciencia. La única ciencia verdadera es la palabra de Dios, hermanos. Metas eso en la cabeza. Yo soy médico, pero la única clase que yo tengo es la cristiana, porque la otra la tuve que echar por piedra, por estiércol, ¿no? Así que, hermanos, la aterosclerosis coronaria se correlaciona con la alta producción plasmática de LDL, o colesterol que le llaman malo, y la HDL, colesterol. Así que yo voy a hacer una pregunta ahora. ¿Qué es lo que él hace? Ah, ¿te la hago a ti? No, así en general, ¿verdad? En general, dime. En general, dime. ¿Qué hace la HDL? ¿Qué me dice? No, yo voy a ver lo que hizo el arroz, ¿eh? ¿Qué me dice la milopectina? Dígame, hermanita. Eso sí no comió, dígame. Es la que transporta el colesterol, que le llaman supuestamente bueno, y lo lleva al hígado para ser procesado de una manera que las enzimas puedan absorber. ¿Y qué otra cosa hace el HDL si sube mucho? ¿Qué es la aterosclerosis y el endurecimiento de las arterias? Se van pegando placas y ya las arterias no se hacen flexibles, sino que se quedan duras y en cualquier momento la presión puede romperlas. ¿Ve? Eso es lo que es la aterosclerosis, un endurecimiento de las arterias. ¿Usted ha visto la manguera que usan los bomberos? ¿Verdad que usted no puede conectarla de aquí de la iglesia donde ellos sacan la presión esa, no? Porque la rompen. Entonces así son los vehículos. Tienen una manguera para transportar el agua, otra para el aceite, todo es con una presión diferente. Así son las arterias de nosotros. Soportan una presión de 120/80, pero cuando tú le pones 200 y la arteria se endurece, la rompe. Entonces, ¿seguimos entonces? ¿Otra pregunta, hermano? ¿No? Ok. Oh. Bien. El colesterol deriva de la alimentación y de la biosíntesis o producción por partes iguales. Un poco más de la mitad del colesterol del organismo se origina de su propia producción. Un poco más de la mitad del colesterol que tenemos la producimos nosotros mismos. Cerca de 700 miligramos al día producimos nosotros. Está alto, ¿verdad? ¿Está alto? Y el resto es proporcionado por la alimentación promedio. El hígado produce más o menos 10% del total de los seres humanos y los intestinos cerca del 10% también. Quiere decir que el intestino produce colesterol. El intestino produce colesterol. Cada célula del cuerpo produce colesterol. Prácticamente todos los tejidos que contienen células con núcleo, con cerebro, son capaces de producir colesterol. Casi todas las células que tienen núcleo o cerebro producen colesterol. Hay solamente un grupo de células que no producen colesterol y son los glóbulos rojos. Le llaman células, pero no tienen cerebro dentro, no tienen, solamente es un globo que lo utilizan para transportar oxígeno y carbono.
y no tiene cerebro, quiere decir que no tiene tampoco ningún otro componente de la célula, solamente es como un globito, una vejiguita, ¿no? Así que prácticamente todos los tejidos que contienen células nucleadas son capaces de producir colesterol. Bien, las grasas, quiere decir lipo, y proteínas de baja densidad llamadas LDL, son lipoproteínas que transportan colesterol. ¿Qué hace el LDL? Transportar colesterol. ¿Qué hace el HDL? Transportar colesterol. ¿Qué hace el LDL y el HDL? Toma el colesterol de los tejidos, lo lleva al hígado, produce sales biliares, mejora la asimilación de la grasa y cuando hay mucho produce aterosclerosis. Ahora bien, esa lipoproteína llamada LDL transportan colesterol, son generadas por el hígado gracias a una enzima, y dice acá que las LDLs son unas moléculas muy simples. La función de la molécula LDL es la de transportar colesterol desde el hígado. ¿Quién lo lleva al hígado? La HDL. ¿Quién la saca del hígado? La LDL. Hacia otros tejidos, como los encargados de la producción de los esteroides o las hormonas nuestras, los linfocitos, que son para la defensa de nuestro cuerpo. Los linfocitos son las células asesinas de nuestro cuerpo. Cualquier célula de cáncer que sube o virus, el linfocito es el que ataca. Imagínense, si la LDL le llaman mala y está recogiendo colesterol para producir linfocitos, ¿no es tan mala? ¿Sí o no? Pero le llaman mala porque Satanás quiere bajarla. Porque si baja el LDL, me va a bajar los linfocitos, las hormonas, y el riñón se va a dañar y las células del hígado se van a dañar también. ¿Están entendiendo esto, hermanos? Estoy leyendo del libro de Fisiología Médica y del libro de Bioquímica Médica. Ahora bien, colesterol bueno versus colesterol malo. Se conoce popularmente a las HDL como colesterol bueno, asociando al hecho de que pueden retirar el colesterol de las arterias y transportarlo de vuelta al hígado para su excreción en la contraposición con el LDL, llamado colesterol malo, ya que hace el trayecto de transporte inverso. O sea, el HDL la lleva al hígado, produce sales biliares, y la LDL la remueve del hígado para producir linfocitos y para ayudar a los riñones y para ayudar también a las hormonas. Así que si bajamos la LDL, ¿sabe cuál es el problema? Que bajan la testosterona y los estrógenos. Y la mujer se pone, ay, no me moleste, y el hombre dice, yo no te para que me molesten tampoco. ¿Estamos entendiendo? ¿Entendemos eso? Entonces el enemigo ha querido, hermano, empezar a causar problemas en nosotros. Sin embargo, esta es una extrema simplificación de la verdadera función de las lipoproteínas y su necesidad fisiológica, que es mucho más compleja, por lo que esta forma extendida y popular de llamar HDL y LDL no es científicamente correcta. Oigamos esto, científicamente no es. Ahora, lo es para las casas comerciales que producen medicinas, pero no para el científico. Induciendo, dice acá, a llamar a la HDL y LDL, que no es científicamente correcta, induciéndola al error de creer que unas son beneficiosas para la salud, HDL, y otras no. De acuerdo a los estudios científicos actuales, el único valor que debe tenerse como indicador de buena salud y riesgo a futuro de enfermedades coronarias es un elevado colesterol total. Ese es el colesterol. Junto con los otros factores de riesgo propios de la vida del paciente, como el tabaquismo, obesidad, sedentarismo, diabetes y altos niveles de estrés, etcétera, etcétera. Eso sí, ¿cuál es el problema de tener colesterol alto y padecer de enfermedad? Y nosotros vamos a hablar de eso, ¿cuál es el problema? Sí, que el colesterol está esencialmente en las partículas de LDL. Cuando estas se encuentran aumentadas, es decir, cuando hay un exceso de colesterol, estas moléculas se depositan en la capa íntima de las arterias, donde son retenidas, y especialmente en los lugares donde hay turbulencia. Mire, ¿usted ha visto las carreteras que a veces se dividen en dos? Cuando una carretera se divide en dos, ahí hay turbulencia, porque están haciendo así, separándose y haciendo, ¿no?, turbulencia. Así son las arterias.
donde las arterias se dividen y la sangre va, si tiene mucho colesterol, ahí hay una turbulencia y se hace una espuma. Y esa espuma es lo que hace esto. Así que en estos sitios de turbulencia hemodinámica, como la bifurcación de las arterias, allí las moléculas son retenidas y se oxidan. Las LDL oxidadas son moléculas que favorecen el proceso inflamatorio y atraen a los macrófagos, que son células blancas que quieren destruirlo, que captan a las LDL oxidadas y se transforman en células espumosas, y esto constituye la base para la placa de aterosclerosis. Así que si el colesterol total sube la LDL. ¿Qué hace la LDL con el colesterol? ¿Se lo lleva a dónde? No, se lo lleva del hígado a los tejidos, para que se formen hormonas, para que se formen linfocitos, para que se formen otros tejidos. La HDL lo que hace es que los retira de los tejidos y la lleva ¿a dónde? Al hígado. No se me pierdan. Hay un sueñito por ahí nada más. Cuando va a comer una vía así, que se divide en dos, así, entonces que se separa una parte aquí, forma como un delta. Sí, cuando se está así, como es alta velocidad, recuerden que son 120, ¡pum! Y retorna en 80, y ¡pum! 120 otra vez. Cuando va y hace, entonces hace un espumero, y ahí entonces empieza a formarse la placa. Y se forma la placa, a veces se rompe entonces la carretera, ¿no? La aterosclerosis es grave factor de riesgo cardiovascular, por eso vulgarmente se conoce a las LDL como colesterol malo. Pero ¿quién la pone mala la LDL? ¿Quién me dice? No. El exceso. Cuando hay de más en el cuerpo. ¿Más qué? Más LDL. ¿Están entendiendo, hermano? Mire. Si el colesterol aumenta la LDL. Porque como hay demasiada, él aumenta para removerla, ¿no? Y llevarla a formar tejidos. ¿Estamos entendiendo eso? Así que la culpa no es la LDL. A mí me forzan a trabajar, me mandan a buscar porque hay demasiado trabajo, ¿sí? Entonces me ponen a trabajar overtime, entonces después yo me estoy muriendo. Bien. Así que como le llaman colesterol malo, aunque este término no debe ser usado porque en situaciones normales cumple un papel fisiológico vital en llevar el colesterol a los tejidos. O sea, no existe esa gran mentira que nos han dicho. Lo que pasa es que todavía no hemos llegado a los estudios. Vamos a estudiar esto. Así que la lipoproteína de alta densidad llamada HDL, le llaman colesterol bueno, ¿no? Transportan el colesterol desde los tejidos del cuerpo al hígado. Las HDL son las lipoproteínas más pequeñas y más densas y están compuestas de una alta proporción de unas apolipoproteínas. No se preocupe por eso. El hígado produce estas lipoproteínas HDL. Dice como esferas vacías y tras recoger el colesterol incrementan su tamaño circular y a veces entran al torrente sanguíneo también en el intestino y la emulsifica, la disuelve completamente. La grasa entonces, ya disuelta, viene el páncreas y le da una enzima y la divide en partículas pequeñitas que son fáciles de absorber por el intestino. Quiere decir que el HDL cumple esta función y el LDL, se me olvidó qué hace. Cumple la otra función que es Ya yo me voy, ábrame la puerta. No. Mire, está haciendo la iglesia, yo me estoy gozando aquí. Perdónenme que estoy haciendo esto. Pero yo hace rato que voy a iglesia mexicana. Digo, ¿qué está pensando usted, hijo? Pero bueno, hay que ayudar a la iglesia, hermanos. Esta es la molécula de colesterol. Bien, el colesterol es un constituyente de numerosos tejidos. ¿Qué tejido constituye el colesterol? El colesterol se encuentra ampliamente distribuido en todas las células del organismo, pero especialmente en el tejido. ¡Wow! ¿Dónde tiene que estar? Especialmente tejido nervioso. ¿Estamos entendiendo algo? El órgano más grasoso del cuerpo es el cerebro. Más de la mitad de su peso es colesterol y la otra mitad es
DHA, omega 3. Es el órgano más grasoso del cuerpo. El colesterol es un constituyente de mayor importancia de la membrana celular y de las lipoproteínas plasmáticas. Quiere decir plasmáticas, es en el plasma de la sangre. Cada glóbulo rojo está lleno de eso, de colesterol en su membrana. Y eso facilita el transporte de oxígeno y carbono. Vamos a hablar del ergosterol, que es el precursor de la vitamina D. ¿De dónde sale el ergosterol? ¿Quién me dice? Bien. ¿De dónde sale el ergosterol? Mire, yo lo quité porque están pecando, la adivinación es pecado. Mire, la LDL remueve el colesterol de los tejidos o del hígado. Okay. ¿Y a dónde la lleva? ¿Para formar qué? Y vitamina D. Ahora vamos a hablar de esa vitamina que forma la LDL con el colesterol, ¿sí? ¿Que saca de dónde? Mire, ustedes se están salvando porque todavía es sábado. Yo a veces le digo al hermano, mi hermano, denle una bofetada a ese que está durmiendo al lado. Señor le perdone. El ergosterol existe en vegetales y levaduras y es importante por ser precursor de la vitamina D. Cuando se irradia con luz ultravioleta. ¿Quién le da la luz ultravioleta? El sol. Adquiere propiedades antirraquíticas debido a la abertura de un anillo que fulano de tal se lo inventó. Miren. Vamos a hablar ahora de otro colesterol. El coprosterol, que se encuentra en las heces fecales. El coprosterol existe en las heces como producto de la reducción por las bacterias intestinales, ¿no? Eso es lo que hace. ¿Quién lleva ese colesterol ahí? La HDL. Bien, vamos. La HDL remueve el colesterol de los tejidos, lo lleva al hígado, produce sales biliares y por la bilis se escapa el coprosterol hacia el intestino. La LDL no hace nada con el intestino, sino que saca del hígado y la lleva a los tejidos, pero nada que ver con la digestión. No se preocupe, usted no tiene que saber eso. ¿Por qué yo le estoy explicando de esta manera, hermano? Usted tiene que manejar esto. Tiene que manejarlo. Porque uno como médico, uno acalla la voz del paciente. Cállese, que el que sabe soy yo. Pero no se dice con esa palabra, sino que le dicen, ¿quién es el médico aquí? ¿Usted o yo? ¿Le han dicho así alguna vez? Eso es como que dice, cállate, pero que decentemente. Pero es una forma de callar a uno. Bien. Factores que modifican la concentración de colesterol en el plasma, en la sangre. ¿Qué factor hace que modifique esto? Y dice acá, entre los factores esenciales que afectan a la concentración plasmática de la sangre, ¿no?, el colesterol, se encuentra este factor. Primer factor que modifica la concentración: el incremento de la cantidad de colesterol ingerido todos los días aumenta levemente la concentración plasmática. ¿Cuánto es que lo aumenta? Levemente. Pero cada día. Cada día. Leve. ¿Lo aumenta mucho? Levemente. Sin embargo, cuando se ingiere colesterol, su concentración creciente inhibe la principal enzima responsable de producirla adentro. ¿El cuerpo se cuida? Ah, tú me trajiste mucho, como tú trajiste, pues yo no produzco. Ah, inteligente el cuerpo. Qué interesante es Dios. Si lo consumo, yo bajo la producción, porque me trae demasiado. Ahora bien, ya dijimos esto. Segundo,
Una dieta con grasas muy saturadas aumenta la concentración sanguínea del colesterol de un 15 a un 25% por el mayor depósito de grasa en el hígado, ¿no? Una dieta muy alta en grasa saturada. ¿Qué es una grasa saturada? La grasa animal. Y si se fríe algo, Se concentra. se satura. Y cada vez que se fríe y se usa aceite para frituras, está consumiendo grasa saturada. Cualquier aceite que esté caliente lo satura. Recuerde esto. Tercer factor que modifica la concentración de colesterol en el cuerpo: la ingestión de grasas con muchos ácidos grasos muy insaturados reduce habitualmente la concentración sanguínea del colesterol. ¿Qué es un ácido graso insaturado? Omega 3. Los ácidos grasos son omega 3, omega 6 y omega 9. Esos son los ácidos grasos. Pero el ácido graso que va al colesterol se llama el omega 3. El ácido graso que sube el colesterol se llama el omega 6. De eso vamos a hablar ahora un momentito, no se preocupe. Así que la ingestión de ácidos grasos muy insaturados, llamado omega 3, reduce habitualmente la concentración sanguínea de colesterol de manera leve o moderada. El mecanismo de este efecto se desconoce, dicen ellos, a pesar de que esta observación constituye la base de muchas estrategias dietéticas actuales. Hoy en día se trabaja mucho con los omegas. Cuarto factor que cambia, que modifica la concentración de colesterol es la falta de la hormona tiroidea. Dice, la falta de insulina o de la hormona tiroidea aumenta la concentración sanguínea de colesterol, mientras que el exceso de la hormona tiroidea lo reduce. O sea, una persona que tenga hipotiroidismo, ¿qué le pasa al colesterol? No creo. ¿Qué le pasa al colesterol cuando la tiroides le baja? Le sube. Y si la glándula está aceleradísima, está hipertiroidismo, entonces va a bajar el colesterol. ¿Se puede entender eso? Si una persona que tenga hipotiroidismo no se le tiene que dar medicina para bajar colesterol, sino regular esos tiroides, ¿sí? Es lo único que hay que hacer. Exacto. Ahí hay otra cosita por ahí guardada. Cuando no trabaja la tiroides, Entonces hay que trabajar para que funcione. ¿Se hace eso, hermano? yo tengo ese problema. Sí, pero para eso hay que trabajar para que la tiroides arranque y funcione. Y eso dura como un mes y pico, 2 meses. Solo comiendo frutas y vegetales, sin nada de cereal, ni de tubérculo, ni nada. Frutas y vegetales. Así que, bien, usos específicos del colesterol por el organismo. Usos específicos del colesterol. El colesterol no membranoso, el que no está en la membrana de las células, lo utiliza el organismo sobre todo para la producción hepática de ácido cólico. Otra cosa ahora, los cólicos. Ácido cólico. Hasta un 80% del colesterol es transformado en ácido cólico. ¿Cuál es el problema de esto? Como se explica, dice en el capítulo 70, que esto es lo que forma las sales y favorece la digestión y absorción de las grasas. Ahora me detengo acá. ¿Quién es que ayuda a producir ácido cólico del HDL o LDL? ¿Cuál de los dos es que hace que se produzca las sales biliares? HDL, que remueve de los tejidos el colesterol, lo lleva al hígado para producir sales biliares y de esa manera se produce algo que se llama ácido cólico. Quiere decir que la HDL es el que produce, que hace que el colesterol, un 80% de todo el colesterol que está en los tejidos, lo convierte en sales biliares y ácido cólico. Ahora bien, una pequeña cantidad de colesterol la utilizan las glándulas suprarrenales para formar hormonas córtico-suprarrenales que son antiinflamatorias, los ovarios para producir progesteronas y estrógenos y los testículos para producir testosterona. Eso lo explicamos ahora del libro de Fisiología Médica, porque luego lo explicamos al principio de Bioquímica Médica. Lo estoy explicando los dos libros para que vea que los dos se conjugan. En el pasado los dos tenían contradicciones.
Así que estas glándulas también producen sus propios esteroles. ¿Qué glándulas? Los testículos y ovarios producen su propio colesterol. Y forman después sus hormonas a partir de ellos, como se expone en los capítulos de endocrinología. Ahí se habla más ampliamente de estas cosas. Una gran cantidad de colesterol precipita, dice, el estrato córneo de la piel. ¿Qué hace? Que el colesterol también se mete dentro de la piel para hacer una función bien bonita. Y junto con otras grasas confiere a la piel una enorme resistencia a la absorción de sustancias hidrosolubles que se disuelven en agua. Si hay un tóxico en el ambiente y lo toca a usted, el colesterol lo protege a usted de que no entre. O sea que si le bajan el colesterol, ¿qué va a haber? Va a haber una barrera que se rompió y va a entrar cualquier mal a través de la piel. Así que, de otra manera, dice, penetrarían con facilidad en el cuerpo. Además, estas sustancias lípidas o grasas evitan la evaporación del agua de la piel sin esta protección. La magnitud de la evaporación, como sucede en los pacientes con la piel quemada, puede alcanzar 5 a 10 litros al día en lugar de 300 a 400 mililitros habitualmente. Si no tenemos suficiente colesterol en la piel y usted sufre una quemadura, usted puede estar perdiendo litros de agua y eso le puede causar un infarto cardíaco. Que ese es el temor de un médico cuando ve un paciente quemado, la magnitud de la quemadura y el paciente con colesterol bajo, que uno de los exámenes dice tiene menos de 150 miligramos de colesterol. ¿Se acuerdan ayer que le hicimos la pregunta? Si lo tiene muy bajo, usted tiene riesgo de muchas cosas y tiene también sus defensas bajas completamente. Funciones estructurales de las células, de los fosfolípidos y el colesterol, especialmente para las membranas. Otro hecho que subraya la importancia de los fosfolípidos: fosfo es fósforo y lípidos grasas. Y del colesterol es la formación de elementos que forman las membranas de las células. Y es el recambio lento, meses y años tarda esto, de estas sustancias en la mayor parte de los tejidos no hepáticos. Por ejemplo, su función conservadora de la memoria, ¿qué conserva? En la célula del cerebro está relacionada principalmente con sus propiedades físicas indestructibles. Qué maravilloso es Dios. Le da unas propiedades a las grasas, colesterol, indestructibles. Y dice que conserva nuestra memoria. ¿Estamos entendiendo el colesterol? ¿Por qué lo quieren bajar? ¿Qué quiere Satanás? Cerebro. Esto es de fisiología médica. Aproximadamente el cuerpo elimina 1 gramo de colesterol por día. ¿Sabe lo que es 1 gramo? 1000 miligramos de una sustancia. El cuerpo elimina 1 gramo de colesterol al día. Cerca de la mitad es excretado en las heces fecales. ¿Cómo se llama el que se va por ahí? Coprosterol. ¿Recuerdan? Dice, y en su conversión de ácidos biliares. ¿Quién hace los ácidos biliares? HDL, el buenito, ¿no? El resto se excreta como colesterol. Gran parte del colesterol secretado en la bilis es reabsorbido y se cree que por lo menos un poco del que sirve como precursor para los esteroides fecales se deriva de la mucosa intestinal. El coprostanol es el esterol principal de las heces. Se forma del colesterol en la parte inferior del intestino por acción de la flora bacteriana que ahí reside. Una gran proporción de la excreción de las sales biliares es absorbida otra vez a la recirculación del hígado y es llevada al hígado otra vez. Qué interesante es Dios. Las sales biliares salen, emulsifican las grasas y luego es absorbida. Vete para allá otra vez. Dios es bueno, ¿eh? Así que, hermanos, esas sales biliares no reabsorbidas o sus derivados se excretan en las heces fecales, ¿no? Porque parte de ellas se vuelven a poner hacia adentro otra vez. Vamos a hablar ahora del libro de nutrición, que el hermano lo tiene, la hermanita también, yo se lo coloqué, ¿no? Porque trae muchos temas, el libro es así, es bastante bueno, ¿no? Es investigativo. Ese libro habla de los lípidos, ¿no? Y ya como hablamos de esa página no la mostré. Ahora vamos a hablar de los ácidos grasos N6, que ese es el omega 6.
de cadena más larga, como el ácido araquidónico, se hallan en alimentos de origen. Regularmente en el pasado era ahí. Entre ellos la carne de órganos también. En los alimentos de origen vegetal hay pequeñas cantidades de ácido graso de cadena corta. Los productos de origen animal proveen colesterol y los aceites vegetales contienen un grado variable de esteroles vegetales, ¿no? Que son los ácidos grasos. La grasa contiene más del doble de las calorías por gramo que las proteínas o los carbohidratos. ¿Escuchó esto? O sea que la grasa, cuando usted lea un nutrition facts, un valor nutricional, usted va a ver que dice calorías y luego dice abajo de las grasas. O sea, lo divide. O sea que no es la caloría total que le pusieron ahí, la que le pusieron ahí de los carbohidratos, la otra dice y de las grasas tanto por ciento. Hágale atención a eso, porque la grasa aporta más calorías que los carbohidratos. Y por esta razón constituye un reservorio energético fundamental en los seres humanos. Los lípidos o grasas alimentarios también son una fuente de vitaminas liposolubles y esteroles. El colesterol no es esencial en la alimentación. ¿Escuchó eso? ¿Quién lo dijo? Un libro de la ONU y Organización Panamericana de la Salud, que el colesterol no es esencial para la alimentación. Increíble esto, ¿eh? Llegamos al fin del tiempo, hermanos. El mismo hombre de ciencia dice, eso no se necesita. Si tu cuerpo lo produce, ¿para qué lo necesitas? ¿Estamos entendiendo? ¿Para qué le ponemos más? ¿No? Así menciona, pero es necesario como componente integral de la membrana para incrementar su fluidez. También se convierte en sales biliares en el hígado por medio de la hidrolización, conjugación, y las sales biliares son necesarias para digerir normalmente las grasas alimentarias y absorberlas. Además, el colesterol actúa como un precursor del sistema hormonal, base esteroide, que ya mencionamos, como las hormonas sexuales, adrenocorticoides, ¿no? Pero el colesterol también produce vitamina D, y hay 4 vitaminas que son vitaminas de las grasas: la vitamina A, la D, la E y la K. Y esas 4 vitaminas son las vitaminas del sistema inmunológico. ¿Usted recuerda a los dominicanos lo que se llama ADEC o SOLADEC? Son las vitaminas A, D, E, K. Le llaman ADEC o SOLADEC. Son las vitaminas que tú tienes gripe, tómate esto. ¿Recuerdan eso? Eso llegó hace un par de años atrás, lo prohibieron y después lo volvieron a sacar. Así que, hermanos, diariamente unos 50 miligramos de colesterol se convierten en hormonas. Diariamente. La producción de colesterol, según el libro que mostramos acá, dice que se produce en 20 etapas, ¿no? Es probable que el hombre haya dependido alguna vez en gran medida del colesterol producido en forma de adentro, endógena, y se ha estimado que el consumo diario de nuestros ancestros era inferior a 50 miligramos. Ellos han visto que en el pasado la gente consumía solamente 50 miligramos de colesterol, que era nada. Si mi cuerpo produce 700 miligramos, comer 50 no era nada en el pasado. No obstante, la mayoría de la gente hoy en día consume dietas cuyo contenido de colesterol y grasa es mayor, de tal manera que se depende menos de la producción de colesterol dentro de nosotros, ¿no? A diferencia de los animales, el ser humano parece producir la mayor parte del colesterol en los tejidos fuera del hígado. Se calcula que el fondo común de colesterol total en el cuerpo es 75 gramos, que son 75.000 miligramos de colesterol reservado. De los 1.200 miligramos de colesterol que diariamente se recambian, 300 a 500 miligramos se absorben cada día en la dieta y 700 a 900 miligramos provienen de del propio cuerpo. Así que aquí viene el problema, hermanos. ¿Por qué se produce la aterosclerosis? ¿Por qué se producen estos problemas cardiovasculares? ¿Por qué se tapan las arterias? A partir de la década del 1900
5 años después de la muerte de Elena de White. ¿Estamos entendiendo? A partir de 1920 aumentó la concentración del ácido linoleico, que es el omega 6, en la dieta occidental. 5 años después, lo que leímos nosotros, que el pueblo tendría un problema muy grande con la alimentación al final, ella dijo que veo en el futuro que enfrentaremos, ¿qué? Un problema de invención humana. Hermanos, en 1920 empezaron a modificar los alimentos y aumentar la concentración de omega 6. Eso es el ácido linoleico. El llamado lignolénico es el omega 3, pero eso vamos a hablar ahora. El omega 6 en la dieta occidental, en tanto que el ácido linolénico ha ido disminuyendo. Quiere decir que empezaron a aumentar el omega 6 en los alimentos y a bajar el omega 3 en los alimentos. Y ahí viene el problema grave. Se calcula que actualmente la proporción de los ácidos linoleico y linolénico en América del Norte varía de 9 a 8 en 1 y de 20 a 30 en 1. ¿Escuchó esa proporción? Miren, hermanos, el omega 6 y omega 3 yo lo voy a explicar. El omega 6 es proinflamatorio y el omega 3 es antiinflamatorio. Y la alimentación en la época de Elena White era de 1 en 1. Un omega 6 y un omega 3 en cada alimento que se consumía. ¿Por qué son necesarios los dos? Porque cuando usted empieza a caminar y empieza a hacer lo que tiene que hacer, al final le duelen los pies, le duele la pierna, ¿no? O sea, ese dolor significa inflamación. ¿Quién produce la inflamación? El omega 6. La inflamación no es mala si es aguda solamente y no crónica. Entonces esa inflamación le deja saber al cerebro que necesito ayuda para reparar. Así que el cerebro envía mucha ayuda y nutrientes y células a reparar el lugar, y cuando se repara, manda a buscar el omega 3 y desinflama y ya te se siente bien. ¿Comprendimos ese? Es un trabajito bien bonito. Entonces miren, el problema es, si usted tiene, usted se come un mango, y si el mango tiene 100 miligramos de omega 6, debería tener 50 o un poquito más de omega 3. 2 en 1, por lo menos. Hoy en día, la alimentación tiene 100 miligramos, digamos esto, de omega 6, y tiene 1 o 0 de omega 3. Por eso, yo le voy a explicar todo eso luego acá. Las recomendaciones internacionales versus las recomendaciones de Estados Unidos. Internacionalmente los médicos recomiendan el consumo de omega 6, 4.400 miligramos. Estados Unidos, 11.000 a 16.000 miligramos. De omega 3 recomiendan 2.200 miligramos internacionalmente. Estados Unidos, 1.100 a 1.600 miligramos. Quiere decir que la proporción de 2 en 1 se da acá, pero aquí no se da de 2 en 1. ¿Por qué Estados Unidos recomienda eso? Porque a partir de 1920 empezaron las modificaciones genéticas y empezaron a alterar los omega 3 y omega 6. En la historia del año 1955, en Japón, el radio omega 6 omega 3 era de 3 en 1. Quiere decir que usted se comía algo, tenía 3 miligramos omega 3, 3 miligramos omega 6, uno del 3, o 300 y 100, y 150. En el 1985 subió a 4 en 1, en Okinawa, Japón, en el 86-90, 6 en 1, y Estados Unidos, 11 en 1, en el año 85. Ahora bien, el acúmulo de omega 6 en la grasa corporal, desde el año 1961 al 2008, se preocupa por mí, hermano. Yo me voy a morir. ¿Ya? No, está bien, gracias. Y ella no quiere que yo haga brilloso, ¿no? Está bien. Gracias, hermano. Ese acúmulo de la grasa omega 6 en los tejidos se estuvo acumulando del año 61 al 2008, ha ido creciendo, hermanos. Y si se acumula el omega 6 en los tejidos, cuando el HDL venga a remover, ¿a quién va a remover?
Vamos a estudiar eso ahora, mire. Los altos niveles de omega 6 se asocian con aumento de todas las enfermedades inflamatorias de la lista que sigue. El exceso de omega 6 produce enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, obesidad, síndrome metabólico, síndrome del intestino irritable y la enfermedad inflamatoria intestinal. La degeneración de la mácula en los ojos para que usted pierda la visión central y solamente tenga visión lateral. Dice que produce artritis reumatoidea, produce asma, produce cáncer, produce trastornos psiquiátricos y enfermedades autoinmunes. Enfermedades autoinmunes, el lupus, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoidea, ¿no? Esas son enfermedades autoinmunes. Así que el exceso de omega 6 produce muchos problemas. El omega 3 y omega 6 son diferentes. El omega 3 le llaman los eicosanoides favorables porque inhiben la agregación de las plaquetas y así se evita que haya un trombo de plaquetas y un derrame cerebral. Promueve la vasodilatación, quiere decir que si el vaso sanguíneo estaba apretadito, lo abre para que la presión baje. También inhibe la proliferación de las células, quiere decir que si usted tiene un tumor, el omega 3 impide que siga creciendo, pero el omega 6 promueve que siga creciendo. ¿Están entendiendo esto? El omega 3 ayuda a la respuesta del sistema inmunitario o de defensas y es antiinflamatorio. Y el omega 6 promueve la agregación de las plaquetas, forma trombos, promueve la vasoconstricción, sube la presión arterial, aumenta la proliferación de células en caso de tumores, los multiplica los tumores, deprime la respuesta inmunitaria y es un proinflamatorio. Así que los efectos... Se fue la luz. Dense un par de bofetadas, hermanos. Los que se están durmiendo ahí, ¿o quieren una ayudita? Yo les puedo enseñar la terapia que yo tengo. ¿Usted la vio la terapia? ¿Verdad, hermano? ¿Usted la vio la terapia? Es africana, pero es buena. ¿Usted no ha visto la terapia africana? Dice, para la gripe. Dice, no, para el estreñimiento esa era peor. Le da por la cabeza y por ahí. Y se le quita, ¿sí? Bien, despiértese, hermano, mire. Los efectos del omega 3 y omega 6. Factores de riesgo. Arritmias cardíacas. Causada, dice, el omega 3 baja la incidencia de arritmias cardíacas y el omega 6 la incrementa. La Universidad de Harvard ha llamado al omega 3 el marcapaso natural del corazón. Vamos a hablar de él ahora. Omega 9 se produce cuando hay un balance de omega 3 y omega 6 en el cuerpo. Las trombosis son bajas con el omega 3 pero incrementan con el 6. La aterosclerosis son bajas con el 3 y incrementa con el 6. El llamado HDL, colesterol bueno, incrementa con el 3 y baja con el 6. El llamado colesterol malo, baja con el 3 y incrementa con el 6. Los triglicéridos, ¿no? Bajan con el 3 y incrementan con el 6. Y todas las inflamaciones son bajas con el omega 3 e incrementan con el omega 6. Así que el problema no es el colesterol. El problema es que de 1920 se empezó a subir el omega 6 y entonces las personas empiezan a tener problemas de exceso de omega 6 y empiezan a sufrir de estas enfermedades, aunque usted sea vegetariano. Porque Satanás trastornó todos los alimentos que nosotros comemos. Y malo que come la adventista es peor todavía. Le mencionamos. Así que el DHA y el cerebro. El cerebro humano tiene un 60% de grasa en su composición. Y alrededor de la mitad es DHA y la otra es, pues, colesterol. Vamos a hablar ahora de el estudio que hizo la Asociación Americana de Neurología. Lo reportaron. Y aquí habla acerca de los altos niveles de colesterol en la vida tardía asociados con una reducción en el riesgo de demencia. 2005, abril de 2005 se reportó esto. Menor riesgo con mayor colesterol. Qué interesante esto. No tiene que consumir colesterol. Recuerde que no hay que consumir colesterol. Tiene que balancear los omegas. ¿Qué pasa?
estudio que se hizo, se tomaron 392 participantes en el estudio a los de 70 años, 10 fueron identificados en la primera evaluación que tenían demencia y lo eliminaron, lo excluyeron del estudio, así que quedaron con 382 en vez de 392. De los participantes, 4.091 restantes fueron seguidos por un año, las personas entre la edad de 70 y 88 años. Durante este periodo, 93 participantes desarrollaron demencia. La demencia, dice, el tipo de demencia fue diagnosticado entre las edades de 79 a 88 años. La media de los niveles de colesterol total en los 70 fueron más bajos en las personas que desarrollaron demencia entre las edades de 75 a 79 años en comparación con aquellos que no lo hicieron. Los niveles totales de colesterol también fueron más bajos en las edades de 70 a 75 años para los participantes con demencia entre las edades de 79 a 88 años. Así que aquí habla, hermanos, miren, esto es un estudio que habla que mientras más grasa nosotros depositamos en las células, la corteza cerebral se va dañando. Por eso no vote por Christie, hermanos. No vaya a votar por el señorito este que es gobernador de aquí de New Jersey. En este estudio dice que el exceso de grasa en las vísceras del cuerpo, léase, ¿no? La víscera corporal. Cuando hay mucha grasa en la víscera corporal está asociado con una fluctuación del incremento de riesgo de demencia en los adultos. Por eso han medido, dice, mientras mayor la circunferencia, más riesgo de demencia. Esa es la relación que hay. Y esto es un estudio, hermano, bastante interesante. La conclusión es que la grasa de las vísceras está asociado, dice, con un engrosamiento de la corteza y posteriormente le daña donde se almacena la memoria también, y esto realmente resulta en estos problemas. Así que la evidencia reciente ha demostrado efectos adversos similares en la obesidad y el cerebro. En particular se clasifican como obesos y se asocian con un mayor riesgo de demencia o un peor rendimiento de tareas cognitivas. Mientras más grasa, menos decisión. Hermanos, usted recuerda la palabra de Dios, lo que le pasó a Elí, ¿verdad? Elí fracasó como sacerdote. ¿Qué hacía Elí con la carne de los sacrificios? Tenía un gafio, ¿verdad? Y le gustaba y sacaba más y más y más, ¿no? ¿Tenía problema de obesidad? ¿Tenía problema de tomar buenas decisiones? ¿Tomaba buenas decisiones o malas decisiones? Oh, ok. Despiértense, hermano, ¿eh? Ese error crea demencia, mire. Hemos demostrado anteriormente, dice problemas cognitivos, particularmente los que miden la función ejecutiva. Hemos demostrado anteriormente reducciones en el trabajo de activación funcional de la memoria relacionada en el cerebro, las alteraciones con las concentraciones de metabolitos cerebrales y adelgazamiento de la corteza, dice, de la red y de control conectivo como consecuencia de la obesidad. Otros han informado de la asociación entre la obesidad y el aumento del volumen de la materia blanca en el cerebro, y no la gris. La gris son las neuronas. Menor densidad de la materia gris y los volúmenes inferiores del cerebro en pacientes con la enfermedad de Alzheimer y el deterioro cognitivo leve. Así que más grasa acumulada, menos cerebro, hermanos. Así que aquí hablo también del daño en el código, en el código genético, responsable, ¿no?, de la señal, y el metabolismo de la enfermedad también. Dice acá que a estos pacientes que se le hizo, dice que el incremento del colesterol, la producción de esto, tuvo problemas también con la dificultad con la insulina. Esto incrementó ciertas cosas acá y produjeron también, independientemente, tenían relación con la enfermedad de Alzheimer. Así que una persistente daño neuronal puede resultar en una mayor producción de colesterol, no contribuyendo a la disfunción neuronal independiente de la patología o de la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es la dieta paleolítica? Que usted ha escuchado mucho últimamente hablar. Y yo esto lo estoy viendo porque estoy yendo a las iglesias y estoy viendo que en las iglesias la gente está ahora con paleo diet. Hermano, vamos a cuidar nuestra mente, nuestra relación con Dios.
El moderno régimen dietético conocido como dieta paleolítica, también conocido como dieta del hombre de las cavernas. Usted no fue hombre de las cavernas, usted es creación de Dios. Métase eso en la cabeza. Ya empezaron mal, ¿eh? Dieta de la edad de piedra o dieta de los cazadores y recolectores. Es un plan nutricional basado en la antigua dieta de las plantas silvestres y animales salvajes, que fueron consumidos por los humanos en un periodo paleolítico, periodo que duró 2.5 millones de años. Y empezaron mal, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué la adoptan, hermanos? ¿Por qué la adoptan la dieta? La dieta se centra en el uso de alimentos disponibles en esa época y se compone principalmente de carne, pescado, frutas y verduras, frutos secos y raíces, así que mismo excluye granos, legumbres, productos lácteos, sal, azúcar, refinados y aceites procesados. Hermanos, yo no me imagino que ellos salieron a cazar un animal para comerse 3 onzas de carne. Y si usted ve, yo tengo todos los libros de la dieta paleolítica, porque yo estudié todo, acuérdense. Y yo veo que los platos tienen una cantidad de vegetales así de ensalada y ponen 3 onzas de carne. Digo, wow, pues este cavernícola salía a cazar un dinosaurio y era para comerse 3 onzas porque él llevaba una dieta paleolítica. ¿De dónde sale esto en la mente de ellos? ¿Coordina eso? ¿Y usted cree que el paleolítico estaba buscando ensalada y vegetales? Si era un hombre tan cavernícola y tan bruto supuestamente, y que era carnívoro, ¿para qué mata un dinosaurio? Que mata una gallinita, ¿verdad? Pero si usted mata un dinosaurio, un animal así grande, es para comérselo. El problema, hermanos, es, históricamente, el gastroenterólogo Walter, este es un apellido alemán, fue uno de los primeros en sugerir que una dieta similar a la que era paleolítica mejoraría la salud de la persona. ¿Quién fue? Un hombre. ¿Inspirado por el Espíritu Santo? No. En el 1975 publicó un libro en donde sostenía que los seres humanos son animales carnívoros. ¿Escuchó eso? Y así la hacen los miembros de la iglesia. Dicen, no, yo soy un animal, pero no estoy haciendo eso. Hermanos. Compuesta, dice, principalmente por las grasas y proteínas. ¿Sabe cuántos huevos ponen ellos en un desayuno? A veces 7 y 8 huevos fritos. Yo no sabía que los paleolíticos comían tantos huevos. Hermanos, tan solo con pequeña cantidad de hidratos de carbono, muy pequeñas, claro que tienen efecto, ¿no? Porque ¿qué sube el azúcar en nosotros, hermanos? Los carbohidratos. Y si él le quita los carbohidratos, dicen todos los médicos, no, pero se la ponga a los pacientes y regula su azúcar de una vez. Yo, qué bueno. Y no tiene que usar insulina porque no le va a subir porque no hay carbohidratos, no hay amilopectina. Pero ya eso se lo explicamos nosotros. Pero comer grasa, dice Levíticos que no. Así que sus recetas dietéticas se basaron en el tratamiento médico ideado por él mismo. ¿Quién lo ideó? Él mismo. Él, porque él sabe mucho. Creyó en Darwin, de que su mamá era una mona y su papá era un mono. ¿Usted se imagina eso, hermanos? Todos estos libros de la dieta paleolítica, ¿no? Pero yo no sabía que había tantos vegetales. Casi eran vegetarianos los paleolíticos, según ellos, ¿no? Hermanos, la alimentación paleo es la base animal, vegetales y frutos secos. Y ahí, hermanos, muchos hermanos llevando esa dieta y no escuchan la voz del Espíritu Santo por medio del Espíritu de profecía. En esto se basan ellos. Dice que como ellos fueron evolucionando y se convirtieron así, que ahora dice, no, regresen, hicimos algo malo. Cambiemos de aquella dieta a esta dieta ahora. ¿Ya? ¿Qué pasa con esa dieta paleo, hermanos? Porque usted, no le voy a dejar el tema así de colesterol. ¿Por qué? Porque parecería que yo estoy diciendo que consumamos colesterol, ¿sí? Ahora vamos a hablar lo que está consumiendo paleo diet, porque no dije que consumieran eso. Aquí hay un estudio bien interesante
del consumo de carne y la mortalidad. Un estudio prospectivo de más de 500,000 de personas. La dieta Paleo Diet, ¿sabe lo que hace? Tomamos 30 personas y duramos 15 días, 20 días, un mes. Digo yo, hello. Ya eso es todo. Claro, tú le quitas totalmente los carbohidratos, pacientes diabéticos, cero azúcar, no hay problema. Salió ganando en un mes. Pero dásela a 500,000 de personas. Consumo de carne y mortalidad, estudio prospectivo de más de 500,000 de personas, mostró lo siguiente. Dice acá que se tomaron pacientes del AARP y el NAIH. Y dice que tuvieron en dieta saludable, 500,000 de personas, edad de 50 a 71 años, en el inicio de estudio. Y el consumo de carne se estima a partir de un cuestionario que se le fue dando a estos participantes, ¿no? Que se le administró al principio del estudio. ¿Qué pasó? Los resultados fueron los siguientes. Hubo 47,976 muertes masculinas y 23,276 muertes de mujeres durante 10 años de seguimiento. Los hombres y las mujeres en los más altos niveles de comparación con la ingesta de carne procesada tuvieron riesgos elevados para la mortalidad general. En cuanto a la mortalidad, los hombres y las mujeres que habían elevado el riesgo por causas específicas de mortalidad por cáncer y por consumo de carnes procesadas. ¿Qué sucede ahora? Consumo de carne roja y el riesgo de enfermedad cardiovascular en médicos. ¿Escuchó esto? Médicos. Consumo de carne roja y el riesgo de insuficiencia cardíaca en médicos varones. Hermano, ¿cuál es la carne procesada? Los jamones, salchichón, sí. Todo eso, los hot dog, toda esa carne que se procesa para producir embutidos. En este estudio, hermanos, del consumo de la carne roja se tomaron 21,120 hombres saludables, médicos, physicians, ¿no? Del año 1982 al 2008. Estos son los estudios que me gustan. Duran muchos años, no dura un mes ni dos, como Paleo Diet, siempre como, que duramos un mes en esto, ¿no? Se le midió el consumo de carne roja, ¿no? En un cuestionario que ellos estuvieron llenando, y esto fue lo que sucedió. El estudio de 21,120 hombres aparentemente sanos de edad de 54.6 años y el estudio de salud de los médicos del año 1982 al 2008, la carne roja se evaluó mediante un cuestionario de alimentación abreviada y la incidencia de fallo cardíaco, eso es lo que quiere decir HF, se determinó a través de cuestionarios anuales y de seguimiento. ¿Qué pasó? Que de las características de los 21,120 médicos varones estadounidenses obtuvieron por 12 meses después de que se presentara aleatoriamente en la tabla, de acuerdo al consumo de carne roja, la edad media de los participantes del estudio fue 54.6 años y en el momento de la evaluación, junto con el consumo de la carne roja, el consumo medio de carne roja fue de 4.5 porciones por semana en la población. Durante una media de seguimiento de 19.9 años, 1,204 nuevos casos de fallos cardíacos ocurrieron. En conclusión, nuestros datos sugieren que el mayor consumo de carne roja se asocia con un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca. No duda, el Señor está permitiendo, hermano, que los hombres de ciencia, sin compañía de drogas, estén haciendo estudios para que el mundo también de ciencia sea juzgado por la palabra de Dios. Porque Dios lo dijo primero y el espíritu de profecía lo dijo después. El otro estudio es el consumo de huevos y el riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes. Un meta-análisis también, publicado en 2013. Este estudio mostró lo siguiente. Los objetivos eran evaluar la relación dosis-respuesta, de cuánto se come y la respuesta de ello, entre el consumo de huevos y el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes. Los métodos que se usaron, se realizaron búsqueda de forma sistemática a la base de Medline, una compañía médica, hasta de drogas también, hasta diciembre del 2012. Se utilizó un modelo fijo, ¿no?, de efectos aleatorios para agrupar riesgos de esta enfermedad y los intervalos de un 95%. Los análisis de esto trajeron este resultado, que usted va a ver ahora. Los resultados fueron: 14 estudios de 320,778 sujetos fueron incluidos.
Los riesgos combinados de las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares entre los pacientes de diabetes separados también. Y la diabetes de la más alta versus la ingesta más baja de huevo, respectivamente. Por cada incremento de 4 por semana en la ingesta de huevo, los riesgos de enfermedad cardiovascular aumentaron y las enfermedades cardiovasculares en los pacientes de diabetes por separado. La diabetes fue respectivamente también. Los análisis de subgrupos mostró que la población en otros países occidentales ha aumentado la enfermedad cardiovascular más que en los Estados Unidos también. Conclusión, nuestro estudio sugiere que existe una asociación positiva dosis y respuesta entre el consumo de huevo y el riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes. Entonces, hermanos, la dieta paleo dice que es low carbs, bajo carbohidratos. ¿Y qué dice esto? La dieta baja en carbohidratos y por todas las causas y la mortalidad por causa específica. 2 estudios. 2 estudios que se hicieron mostró lo siguiente. En resumen, de fondo de datos de la asociación, dice a largo plazo entre las dietas bajas en hidratos de carbono, carbohidratos y la mortalidad son escasos. El objetivo era que para examinar la asociación de las dietas bajas en carbohidratos y la mortalidad durante 26 años entre mujeres y 20 años en los hombres. Diseño. El estudio prospectivo de hombres y mujeres seguido de 1980 o 1986 en hombres hasta el 2006. Las dietas bajas en hidratos de carbono, ya sea, ¿no?, con un énfasis en las fuentes de animales de grasa y proteína o de origen vegetal y animal, se enfatizó esto también. O sea, si la dieta baja en carbohidratos era con animal o era con vegetales. Así que todo esto se tomó 44.548 hombres de edad de 45 a 75 años y un grupo de enfermeras también se asoció. Así que todos los participantes fueron los siguientes: 85.168 mujeres y 44.548 hombres, sin cardiopatía, cáncer o diabetes. Se midió todo esto entre ellos y estos fueron los resultados. Una dieta baja en carbohidratos basada en fuentes animales se asoció con la mayor mortalidad por todas las causas en hombres y mujeres, mientras que una dieta baja en carbohidratos a base de vegetales se asoció con una menor mortalidad por todas las causas y la tasa de mortalidad de enfermedades cardiovasculares. Quiere decir que lo que explicamos nosotros ayer cuando explicamos el gluten y los carbohidratos es que debemos comer muchos vegetales, pocos carbohidratos. ¿Recuerdan eso? Para mantener la salud. Pero el que lleva la dieta paleo con mucha carne y poco carbohidrato está en riesgo de mortalidad. Así que ya les voy a dejar que hagan preguntas si quedaron con ánimo.